Dios les bendiga. Es un placer poder estar con ustedes una vez más en el estudio de números. Mi nombre es Yediael Borbolla. Yo soy Rocío Carmona de Borbolla y hoy vamos a ver el capítulo 11, las quejas del pueblo. Dice que el pueblo o Israel había sido ordenado, había sido organizado, habían sido limpiados, habían sido apartados, habían sido bendecidos, habían sido enseñados a dar, se les recordaba la liberación de Dios, se les dio la presencia de Dios, se les dio las herramientas para avanzar en la tierra prometida. Ahora están en marcha a Canaán e inmediatamente el pueblo se quejó. Qué tremendo, ¿verdad? Es abandonar un espíritu de gratitud en los corazones, porque esto es una cuestión de causa y efecto, porque cuando el pueblo se quejó, lo oyó Jehová. Entonces, sus quejas son solamente ese corazón generalmente insatisfecho. Y estamos hablando de que la presencia de Dios estaba ahí con ellos en el tabernáculo, como una nube de día, como un fuego de noche. Y la presencia estaba ahí para lidiar con las cuestiones de su gloria sobre el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo lidiar con el pecado. Entonces también estaba para confrontar a Israel. Definitivamente la forma en la que Dios se hace evidente y presente a su pueblo pues no era nada nuevo para ellos. Es decir, habían podido ver el poder de Dios al salir de Egipto, pero y definitivamente las quejas llegaron a oídos del Señor. Y dice que fue tal la ira de Dios que consumió a fuego a parte del campamento. El pueblo, cuando dice la escritura que el pueblo clamó a Moisés. Bueno, esto idealmente nos da la perspectiva de que pues ellos hubieran podido clamar a Dios directamente. Eso sería como lo ideal. Pero aquí hay una evidencia de un bajo caminar con Dios y cómo ellos se sentían más cómodos llevando sus quejas con Moisés que con Dios mismo, ¿verdad? Así es. Dice que ese lugar de alguna manera manifestó algo importante. ¿Qué fue? El pecado de ese pueblo quejumbroso delante de Dios. Y Dios, como ya lo había establecido en el campamento y antes del campamento, que hubiese santidad, que vivieran en santidad. Así que esa queja, en lugar de recurrir a Dios, recurrir al hombre, trajo como consecuencia que Dios consumiera fuego. Cuando Moisés ora a Jehová y el fuego es extinguido, queda un lugar, ¿verdad? Queda un recordatorio de ese lugar, es llamado Tavera, que quiere decir quemado, pues como recordatorio de la estimación de Dios al corazón quejumbroso. Lo único que queda como recuerdo son cenizas. Entonces viene donde Israel ahora se queja del maná. Entonces estamos hablando de un capítulo totalmente de quejas. Y estamos hablando de que pues aquí dice que había gente extranjera que se mezcló con ellos y estamos pensando que no todos aquellos que salieron de Egipto con Moisés eran étnicamente israelitas. Entonces quizás estamos hablando de egipcios que también eran esclavos, quizás de otros pueblos, pero pues que dijeron, no, pues este Dios es más poderoso que el Dios de los egipcios por todo lo que ha hecho, nos vamos con ellos, ¿no? Entonces salieron de Egipto, pero también esto habla acerca de que Israel tenía una especie de mezcla espiritual. O sea, las personas con las que convives diariamente, con las que te relacionas, sí pueden tener una especie de mezcla espiritual. Ahí habla también en Mateo, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 24 al 30 y 36 al 43, acerca de que esta es la verdadera
la verdadera situación de la iglesia visible, en la cual Jesús dijo que podría contener bien y mal hasta el día de la cosecha. Sí, definitivamente esta parte del pasaje en el 11 de Números también nos deja ver el actuar de Dios. Fíjense que la queja era que dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Una queja. Tuvieron un vivo deseo, dice la escritura, un deseo vivo. La escritura habla que esta es la misma palabra que se utiliza en Génesis 3:6, 1 Samuel 2:16, Job 33:20 y Salmos 10:3, por el fuerte deseo de algo placentero. Pero pues en esta ocasión, quizás pecaminoso, no siempre es así, pero esa es la palabra que se utiliza. Y en Santiago 1:14 dice que cada uno de nosotros es tentado cuanto de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Y la expresión que utilizan ellos, ¿quién nos pudiera dar de comer? Dice carne, ¿no? Entonces, esa era una pregunta rara de hacerse, considerando que ellos tenían un Dios del cielo que cubría todas sus necesidades, o cada una de sus necesidades, y pareciese como que Israel estaba buscando otro proveedor porque ellos no estaban satisfechos con lo que tenían o con lo que podían ver de la mano de Dios. Y ahí están inquietos, ¿verdad? Están tan inquietos sobre esto que llegan a llorar. Entonces es algo bien, bien sorprendente porque estas lágrimas no son de arrepentimiento, no son de dolor, no son de escasez, porque recordemos que el pueblo de Israel traía sus animales, traía becerros, traía ovejas, traía joyas. O sea, la verdad es que, pues si tú tienes un borreguito y tienes ganas de carne, ¿qué haces? Pues te comes un borreguito. El Señor nunca dijo no coman animales o no cacen en el desierto. Ahora, recordemos que el caminar del pueblo de Israel en el desierto no era de unos meses, ya aproximadamente un año de camino, a un año aproximadamente de la provisión de Dios con maná, y ellos ahora dicen, es que ya no quiero maná, ahora quiero carne porque se me antoja comer carne. Pero estas son lágrimas de decepción infantiles. Ya es un punto de, yo quiero carne y a ver qué me da carne, porque ni siquiera voy a matar un borreguito, ¿verdad? Ni siquiera lo voy a cocinar. Y Israel pudo haber provisto carne para ellos mismos, sí. Ellos no querían, en pocas palabras, hacer nada acerca de su deseo de carne, a excepción de llorar por eso. Y eran las familias completas, déjame decirle, dice ahí el versículo 10, dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Es algo tan tremendo pensar que de repente esta parte, ¿verdad?, de utilizar hasta emocionalmente nuestros recursos para pensar que de esa manera podemos convencer al Señor de que haga tal o cual cosa por nosotros, cuando nosotros tenemos a nuestro alcance cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Pero nos acordamos, dijeron ellos, nos acordamos, ¿no?, al describir la vida de Egipto. Y es que Israel aquí está participando de una memoria creativa. Están escogiendo recordar ciertas cosas de Egipto. Están exagerando estas cosas, mientras que al mismo tiempo están escogiendo olvidar intencionalmente otras. Y toda esta queja es causa de que Dios encienda su ira, pero no nada más llega ahí, ¿sí? O sea, recordemos que la queja primeramente llegó a Moisés, y Moisés entonces ora a Dios y se apaga el fuego y los perdona
Pero ahora viene la parte en la que Moisés está resintiendo la carga de todo el pueblo sobre sus hombros. Sí, cuando ellos empiezan a hablar acerca de sus memorias o las memorias que tienen acerca de Egipto, están pensando como en un proceso como fotográfico, ¿no? Entonces, la memoria, tanto en grabar como en recuperar los recuerdos, es un proceso creativo. Entonces, cuando hablamos de las memorias, pueden ser creaciones de eventos incluso que nunca pasaron, porque es el diseño del ser humano, normalmente eso sucede. Entonces, incluso hay familias que trabajan algo, ¿no? Hay un autor que le llama el síndrome de la falsa memoria. No, es que yo me acuerdo que tú me hiciste o que así fueron las cosas, y otra familia dice, no, o sea, así no sucedieron, ¿no? Y entonces las memorias, también hacen como un pasado romántico, ¿no? Pero uno puede anhelar por regresar al ambiente espiritual, por ejemplo, de la juventud, cuando todo parece estar más bien con Dios, donde había más fuego. Sin embargo, eso es a menudo confundido con un simple anhelo de nuestra juventud. Entonces, cuando las cosas parecieran mucho más simples, nuestras responsabilidades eran menos y todo era más nuevo para nosotros. Y entonces la memoria nos dice, era mucho mejor. Pero no, esa no es la realidad. Entonces Israel se enamoró de una ilusión del pasado, y entonces ellos decían, qué tan maravilloso era Egipto. Y no sé si ahorita que lo están escuchando se oye muy irónico, porque conocemos la historia de cómo vivieron, cómo fueron tratados en Egipto, y en lugar de ver lo que Dios tenía para ellos en el futuro, que es la tierra prometida, habían decidido recordar el pasado como una ilusión, como una ilusión de un pasado, pues, donde omitían lo malo y solo querían, fueron fabricando a través de sus memorias, ¿no? Y habla acerca del maná, esencialmente dice, se quejan en contra del maná. Bueno, este capítulo es de queja tras queja, se quejan en contra del maná y no es lo suficientemente emocionante, el maná es aburrido, Entonces, y fíjense que aquí hay algo muy interesante, porque cuando nosotros despreciamos lo que Dios provee para nosotros lo estamos despreciando a Él. Eso es el mensaje de este capítulo. Sí, definitivamente el pueblo de Dios tenía la opción de seguir participando de esa bendición, pero en ese momento, como ya lo mencioné hace un momento, después de un año era así como que no tenemos otra cosa que comer, así que queremos carne, ¿no? Y luego la queja era tan insistente, porque no nada más era uno, era el pueblo completo. Pues entonces Moisés tiene que recurrir a decirle, Señor, ¿qué he hecho yo, no? Para que este pueblo se queje de esa manera. Y dice ahí el versículo 11, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Ahora resulta que Dios tiene la culpa. Estamos hablando de que el pueblo está rechazando la provisión del maná para sus vidas. Dios lo toma como que lo están rechazando a él. Y por otro lado es como el tratar de pensar que el trabajo de Dios es entretenernos, darnos cosas divertidas, y el pueblo de Israel prácticamente estaba demandando ser entretenido y ser entusiasmado, ¿verdad? Que es la demanda de muchas personas, ¿verdad? Aquí no pasa nada, o no se sintió bien, o no me siento cómodo. Entonces, ese no es el trabajo de Dios para nuestras vidas, ni entretenernos, ni entusiasmarnos. Y ellos hacen una exclamación y dice, y ahora nuestra alma se seca. Pues no sé si se pusieron románticos, pero el corazón quejumbroso también romantiza el pasado y exagera
los problemas del presente. Nuestra alma se seca, es una grave exageración. La Biblia dice que el maná tenía un sabor como aceite nuevo. Era una excelente provisión y contenía toda la nutrición necesaria para un largo viaje a través del desierto. Ellos nunca estaban satisfechos. Incluso Dios mismo no podía complacerlos. Siempre estaban prefiriendo su propia sabiduría a la sabiduría de Dios. A veces lo que tenemos no nos satisface. Pensamos que las cosas deberían de ser diferentes o de otra manera para que estemos contentos. Y cuando viene la queja de Moisés, la ira de Jehová se enciende, dice, en gran manera. Y el punto es que dice que también le pareció mal a Moisés, porque el llanto infantil del pueblo no solo irritó al Señor, sino que disgustó también a Moisés. Y les hablo de un llanto infantil, porque más adelante Moisés dice, ¿acaso yo los parí? Dice, ¿acaso yo soy madre de todos estos? Entonces... Pero recordemos que Moisés no era el que estaba supliendo las necesidades del pueblo. O sea, él no fue el que les dio agua, él no fue el que les dio el maná, él no fue el que los sacó de Egipto. O sea, el que hizo todas las obras portentosas de que ellos caminaran en el desierto, las hizo él, o sea, las hizo Dios, no Moisés. Y entonces aquí Moisés dice, ¿por qué le has hecho mal a tu siervo? O sea, como si de él hubiera hecho todas las obras poderosas. Ellos sabían que no era Moisés, sino que era Dios. A veces hay situaciones para el liderazgo, donde de repente los líderes son atrapados en situaciones que están fuera de guardia. Así como que de repente llegan situaciones y son de repente no reaccionan o no ejecutan apropiadamente algunas situaciones y eso pasa, pero la verdad es que Dios no quería afligir a Moisés, ese no era el objetivo en esta situación, pero indirectamente al final Dios permitió que Moisés fuera afligido porque también quería perfeccionarlo. Más adelante vamos viendo el carácter de Moisés. La Biblia dice que era uno de los hombres más pacientes, más manso. Así dice la escritura, más manso, pero con esta situación salió a flote, ¿verdad? Algunas cosas del carácter de Moisés con las que Dios quería tratar directamente. Y al final la enseñanza para Moisés es que quería obligarlo a confiar en Dios en todas las cosas, ¿no? Sí, fíjense que la actitud de Moisés las palabras de Moisés fueron, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. ¿Por qué no ha hallado gracia ante tus ojos? Dice Moisés. ¿Qué culpa tengo yo, pues, de que me eches toda la culpa a mí, ¿no? O que me eches toda la carga. Entonces, bajo esta queja, Dios provee para él a hombres. Y dice la palabra en el 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Cuando Dios le dice, cuando Moisés habla y dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, ahora Moisés está entendiendo o tiene un entendimiento correcto, sin embargo, todavía no tiene una actitud correcta hacia la situación. La respuesta de Dios para Moisés siempre es la misma. Es porque te amo, que estoy entrenándote y construyéndote en fe. Dios sigue hablando esta leyenda, este mensaje espiritual a través de este capítulo en el trato directo con Moisés. Entonces,
llegó un punto donde Moisés le dice, yo te ruego que me des muerte. O sea, ya las cosas están tan mal, así que si lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Y Moisés estaba extremadamente frustrado. De repente, si eres líder o trabajas con personas, ¿verdad? Hay cosas que te pueden llevar al derrumbe emocional, afligido, harto, estoy cansado, ajá. Y si todo esto lo puedes llevar delante del Señor, puedes ser muy sincero, y Moisés fue muy sincero con Dios y le dijo, mátame ahora mismo, ajá. Y esto no es una oración correcta en la cabeza, pero sí es una oración honesta del corazón. Él estaba hablando, le estaba diciendo, necesito que tú trabajes en mi vida. Los ancianos son hechos por Dios, pero son reconocidos por el hombre. Entonces, el primer llamado de los ancianos era simplemente estar ahí con Moisés delante del Señor. Ellos eran un apoyo y fuerza para Moisés solamente por su presencia. Entonces, el Señor habla y dice, tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Algo muy importante que menciona el Señor en la vida de los ancianos es que deben tener el mismo corazón, la misma visión, el mismo espíritu que estaba en Moisés. Si no, no habría acuerdo entre el liderazgo de la nación y no podía resultar. Y esto podría resultar en un desastre. Por eso no dijo el Espíritu del Señor, sino el Espíritu que está en Moisés, porque era un hombre manso como no había otro en toda la tierra. Así que el mismo espíritu de mansedumbre, el mismo espíritu de obediencia, el mismo espíritu de creerle a Dios, quería que estuviesen en los hombres que estarían apoyándole con las labores de atención al pueblo de más de 600,000 personas. Es algo muy interesante ver que antes de que el pueblo supla algunas necesidades, ahora viene la cita que nos habla sobre Dios promete proveer carne para Israel. Pero es algo muy interesante que antes de que Dios les dé carne, primero empieza a trabajar. ¿Quién va a cuidarlos en ese tiempo que Él va a estar haciendo esa obra y ese trabajo en la vida del pueblo de Israel? Es lo que dice el pasaje, dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. Jehová pues os dará carne y comeréis. Esto no es una bendición. Y entonces Dios prometió responder el deseo del corazón de Israel, pero no era en una manera que fuera una bendición para Israel. Y esto nos enseña que algunas veces el Señor nos castiga al darnos lo que pedimos, nada más para darnos una lección de que las cosas no son a nuestra manera, ¿no? Y es peligroso de repente tener ese pensamiento de que, híjole, es como quisiera que nunca hubiera decidido seguir a Cristo o no estar involucrado sirviendo al Señor, me iba mejor en el mundo. Hay que sacar todas esas ideas de la mente porque estos son pensamientos muy, muy peligrosos. Moisés reacciona a la promesa de que Dios va a proveer carne y entonces habla acerca de que Dios tiene recursos que Moisés no conocía. Le dice, ¿cómo le vas a hacer, Señor, con la carne, no? Vas a juntar todos los peces del mar para darle. Y ahí vemos cómo a Dios le gusta suplir nuestras necesidades de manera completamente inesperadas. Y como Él lo hace de manera sobrenatural, que no podemos explicar cómo la forma en la que lo hace. Cuando habla acerca del espíritu que viene sobre los 70 ancianos, estamos hablando de que Él proveyó para los israelitas primero líderes que vigilaran el cumplimiento de sus promesas y el cuidado del pueblo mientras ellos les cumplía lo que les prometía o
o lo que pidieron, pero aunque realmente no lo necesitaban, dice, y yo tomo del espíritu que estaba en él, dice, y yo tomo del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Habla de un derrame del Espíritu Santo. Ellos necesitaban tener una visión, necesitaban tener un corazón y necesitaban tener una actitud como la de Moisés. Cuando Dios nos da líderes, Dios nos los da para hacer ese apoyo, ¿verdad? Tanto espiritual, moral, en carácter, en visión, a nuestro lado. Y hay una situación ahí un poquito interesante porque habla acerca de Eldad y Medad, que profetizaron en el campamento. Y entonces les dicen, oye, se está profetizando. Y la verdad que la intención ahí es, pudieran convertirse en rivales de Moisés, porque también están profetizando. Pero Moisés conocía a estos hombres y entendía que no tenían un corazón de división. Y deseaba, la verdad Moisés deseaba que todo el pueblo de Israel tuviera esa misma llenura del Espíritu Santo. Moisés nunca temió que un hombre genuinamente que lleno del uno o Espíritu 70 se levantaran para hacer lo que él Sí, estaba porque haciendo. cuando una persona, un líder genuinamente lleno del Espíritu Santo, nunca va a tener un espíritu de que busque la división y también que busque ser un rival. Entonces, por eso es tan importante la llenura del Espíritu Santo en la gente que Dios te da dentro del liderazgo. Por último, estamos terminando y Dios ayuda a Israel a proveer carne para ellos. Las codornices dice que vienen alrededor del campamento y algo bien interesante, no caían en el campamento, no llegaban al campamento, era alrededor del campamento. Pero la llenura de los hombres de Dios sí era al interior del campamento. ¿Esto qué nos puede enseñar? Entonces, las cosas buenas, las cosas buenas se encuentran dentro de las cosas de Dios, al interior. Lo que está afuera, bueno, pues es lo que nos cuesta, es a donde tenemos que ir si queremos complacer nuestros deseos, pero lo bueno, lo que te llena, lo que está lleno de su presencia, está dentro, ¿verdad? En el campamento. Bueno, cuando ellos estaban comiendo las codornices, también habla de que el Señor envió una plaga entre ellos y muchos murieron. Si ustedes recuerdan, ya habían muerto unos por el fuego, ahora por una plaga. Entonces podemos ver ya desde el capítulo 11 cómo Dios, por su rebeldía, por su pecado, no entrarían a la tierra prometida. Era como un vislumbre de lo que sucedería, pero al parecer no se daban cuenta. Los deseos impíos o los fervientes deseos que manejan nuestras vidas son decisiones personales. Dios puede enviar lo que deseamos y claro, podemos tener una alma pues desnutrida y frágil, pero es mejor tener un alma rebosada, tener ese corazón de agradecimiento al Señor por lo mucho, lo poco, lo suave, lo fuerte, lo que Dios nos haya dado. Por cada cosa que Dios nos Él da. sabe que eso es lo mejor para nuestras vidas. No lo que falta, sino lo que Él nos está dando ahora. Este era un juicio muy estricto, pero también era la ayuda a Israel, porque eso les enseñó a no ser gobernados por sus deseos. Después fue una gran ayuda para la nación de Israel entender este principio, esta lección que vamos a estar retomando más adelante. El pueblo de la tierra prometida debe ser gobernado más que por sus apetitos físicos o emocionales. Y entonces queda por ahí una señal, queda por ahí un recordatorio. Él llamó al nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, y lo que significa son tumbas de gente codiciosa o tumbas de deseos. Entonces, ¿cuántos
podemos aprender o cuánto podemos aprender en este pasaje acerca de la actitud correcta de nuestros deseos, de nuestras codicias, y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude para entender su plan y su propósito en nuestra vida. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula del estudio de números. Dios les bendiga. Dios les bendiga.